Buenas tardes para todos y todas las amigas de Mujer de Fe y Oración. Dios les bendiga en esta tarde del lunes y siempre, pero muy especialmente hoy, que puedan compartir con nosotros este ratito. Me imagino que hay muchas personas trabajando, ocupados en diferentes actividades a esta hora. Pero no hay problema porque aquí quedará esta grabación para mirarla más tarde. Y si no, recuerden que pueden conectarse en mi canal de YouTube, Mujer de Visión Humana. Y allí pueden ver también el tema de hoy, la lección de hoy. Claudia, bienvenida. María Cecilia, como siempre, Dios te guarde. Gracias por estar aquí. Y todos los que vayan conectándose en el transcurso de la tarde, pues sean todos muy y todas muy bienvenidos. Siempre es un gusto estar aquí a esta hora, compartiendo un poquito la palabra de Dios y estudiando algunas cositas que nos puedan ayudar en nuestro diario caminar por este mundo tan conflictivo. Elizabeth, bienvenida como siempre. Gracias por estar aquí. Creo que por ahí anda Joana también, ¿no? Joana, si estás aquí, Dios te bendiga. Bueno, ya hoy es 12 de abril. Imagínense, los días pasan, como dicen, volando. En 3 días más ya llegamos a la mitad del mes. Y después que llegamos a la mitad del mes, de ahí para abajo, ya ustedes saben, se va acabando todo. A ver, saludo también a Alejandra, que está aquí. Olfa, bienvenida. Este es un mes muy significativo. Déjenme decirle para quién, ¿ok? Les voy a compartir este dato. Este es un mes muy significativo para el técnico, porque el técnico cumple años. El día 16 de abril, esta criatura que vive conmigo y que me acompaña y que yo lo acompaño a él 52 años ya, cumple años. Así que estaremos de celebración este fin de semana y ya les contaré el próximo lunes cómo le fue en su celebración. No voy a decir de cuántos, pero cumpleaños. Mónica, Dios te bendiga, bienvenida también aquí al grupo que ya se va conectando. Así que ya lo saben, esperamos el sábado, si Dios quiere, celebrarle su cumpleaños con una comidita con los nietecitos que están aquí cerca y con el hijo y la nuera, porque pues los otros 2 hijos están distantes. Pero yo sé que ellos van a estar felices también a la distancia de celebrar el cumpleaños de su papá. Damos gracias a Dios por él y estamos muy felices por la salud, por la bondad de Dios de tenerlo con nosotros y sobre todas las cosas porque ha sido un papá y un esposo ejemplar. No ha sido perfecto, pero ha sido muy buen modelo, así que eso es suficiente. Un hijo de Dios, un siervo del Señor y un jardinero buenísimo. Déjenme decirle, el jardín está precioso. Ya tenemos muchas flores, especialmente las azaleas están florecidas y hay muchas otras que van brotando y que se van levantando. Así que aquí tenemos a este hombre que se encarga de eso y la pasa bien y le sirve de ejercicio. A ver, ¿quién más se conectó?
Helen Cruz está también aquí con nosotros. Bienvenida, Helen, Dios te bendiga. Y ¿qué otra cosita les cuento antes de comenzar el estudio? Bueno, hemos estado orando por varias personas que conocemos que están todavía en condiciones críticas con este virus. Ernesto está por aquí, Ernesto Franco. Creo que conozco a esa persona. Bienvenido, hermano, si estás aquí, o si es tu hija, o si es tu esposa que está con nosotros, o si eres tú, porque este es un lugar para todos. Que Dios te bendiga. Marilyn también está con nosotros. Les decía que hemos estado orando por varias personas que están muy delicados de salud. Lamentablemente estuvimos orando por Rosy de Presuel y ella falleció en su lucha con el COVID. Falleció, pero sabemos que Rosy fue una mujer muy especial, muy amada del Señor y que descansa, pero esa separación de su familia va a ser corta. Así que damos gracias a Dios por el ministerio de ella y de su esposo. Esperamos que el Señor imparta la consolación a sus hijos, a su esposo y al resto de su familia. Pero seguimos orando por otros que conocemos y aún por los que no conocemos siguen en nuestras plegarias y en nuestras oraciones, porque sabemos que Dios nos escucha y que se cumplirá su voluntad. Algunas personas dicen, pero estábamos orando por fulano y murió. Bueno, si la voluntad de Dios fue que muriera y si Dios, que conoce mejor que nadie cuál será el futuro de cada uno de nosotros, y puso a esa persona a descansar por amor, entonces, aunque la separación no deja de ser dolorosa, aceptamos esa voluntad de Dios y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aún la separación de los seres queridos, que no fue nunca esa la intención de Dios, pero que a causa de nuestro pecado, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y somos candidatos para morir. Sin embargo, el Señor Jesús en la cruz hizo sacrificio. Para eso, para resolver el problema del pecado y la muerte. Y en eso nos amparamos y con eso nos animamos mientras vamos transitando por este mundo tan conflictivo. A ver si hay alguien más. Carmen está aquí con nosotros. Alejandra, María Rosario y no sé, Claudia también. Muy bien, mientras siguen anexándose otras personas, voy a orar para dar inicio al estudio de hoy, que por demás tiene varios aspectos que debemos considerar, porque tiene mucho que ver con nosotros como mujeres cristianas. Oremos, acompáñenme en esta oración. Tierno y amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos traes aquí a estos medios sociales para utilizarlos con el propósito de estudiar tu palabra. Sabemos que hay bendición en ella, que hay grandes lecciones, que a veces en una leída rápida no las entendemos o no las captamos, pero esperamos que a través de tu Espíritu Santo podamos hoy comprender la lección que tenemos para estudiar y sobre todo ponerla en práctica para honra y gloria de tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los personajes de esta historia de hoy son dos, no una, dos. Son dos mujeres que se mencionan en la Biblia, así como muchas otras que se mencionan y que ya hemos estudiado un buen número de ellas. Te recuerdo algo, si quieres repasar todas las historias, todas las lecciones que hemos estudiado sobre mujeres
y quieres compartirla con otras mujeres, ahora que las iglesias van a abrirse para que se vuelvan a reunir las directoras del Ministerio de la Mujer con las hermanas, si quieres compartir eso, no más tienes que ir a mi canal de YouTube, Mujer de Visión Humana, y allí puedes mirar las diferentes lecciones que hemos dado, las puedes bajar y las puedes usar con tu grupo de damas para hacer un estudio bíblico, para hacer una reunión de mujeres, y le puedes añadir música y le puedes añadir partes especiales y le puedes añadir detallitos, muchas cosas, pero y usar la lección como el tema central. También pueden hacer quizás algunos proyectitos misioneros con esto, qué sé yo, el Espíritu Santo te irá iluminando, pero si lo quieres usar ahora que van a empezar las iglesias, esa es la razón porque la hemos guardado en Mujer de Visión Humana en YouTube, para que lo puedas bajar y para que lo puedas usar, ¿ok? Muy bien, les decía que el tema de hoy, la lección de hoy, está basado en dos damas, con unos nombres que honestamente yo nunca hubiera escogido para ponérselo a dos hijas mías, definitivamente. Pero sabemos que en los tiempos bíblicos los nombres tenían un significado, eran nombres elegidos por los progenitores de estas personas, posiblemente por características que esperaban ver en esos hijos o en esas hijas más adelante. ¿Dónde encontramos esas dos mujeres que vamos a estudiar hoy? ¿Y qué lección tienen para nosotros? Pues vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Si tienes tu Biblia contigo, acompáñame buscando y subraya esto que vamos a estudiar. Es una referencia muy corta. Este es el único lugar donde aparecen estos dos nombres. Así que si quieres recordarlos y quieres compartirlo con otras personas, pues sería muy bueno que marcaras en tu Biblia esta referencia. Filipenses capítulo 4, y voy a comenzar leyendo desde el versículo 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. ¿Quién escribe estas palabras tan bonitas? Las escribe el apóstol Pablo. ¿Dónde está el apóstol Pablo cuando escribe estas palabras? Está preso. Y está escribiéndole ¿a quién? Le está escribiendo a la iglesia en Filipo. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos? Tenemos que hacer un poquito de historia, ¿ok? Y esta historia nos va a conectar a otro personaje que yo no he presentado en esta serie de los lunes, pero que he predicado en varios lugares por Zoom y por otras plataformas, que está grabado ese mensaje también en mi canal de YouTube, por si lo quieres ver y tomar nota de esos puntos. El apóstol Pablo recibe una impresión, recibe un llamado, recibe una visión y ve un hombre macedonio que le dice, baja a Macedonia y ayúdanos. Él está de viaje, está con Silas, está con Lucas, está con Timoteo y está él. Y están viajando porque están impelidos por ir a predicar el evangelio en una zona en particular. Lo que sucede es que cada vez que llegaban a un sitio, el Espíritu le decía, no, aquí no. Y los movía a otra parte. Y luego los llevaba a otra parte, y allí el apóstol Pablo, que era un predicador incansable, un misionero incansable que no quería desperdiciar ninguna oportunidad, pensaba, aquí voy a predicar. Y el Espíritu volvía y le decía, aquí no. Y así lo llevó hasta que le presentó ese varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Y el apóstol Pablo con su grupo, con los 4 que andaban, se fueron a Macedonia. Y en la provincia de Macedonia, en la ciudad de Filipo, allí llegó él. Y se puso a mirar alrededor a ver dónde había quizás una iglesia, algún indicio de que existían allí personas que se reunían para adorar al verdadero Dios. Y no vio hasta que se dio cuenta que un sábado se fue a la orilla del río y vio que allí había un grupo de mujeres que se reunían para orar. La razón por la que no había un templo es porque para que hubiera un templo tenían que haber por lo menos 10 hombres y no los había. Lo que había era una reunión de ministerio femenino, fíjate tú. Tú puedes indagar un poquito más sobre esto en el tema que yo escribí allí, porque allí aparece un personaje muy conocido, es Lidia, la vendedora de púrpura, y ella, con otras mujeres que se reunían allí, fue tocada por el Espíritu Santo, y dice la historia que el varón macedonio no era un hombre, era Lidia. Y allí entonces Lidia fue evangelizada, su familia también. Acuérdate que también allí hubo otro incidente del carcelero de Filipo. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, le está hablando a ese grupito que se formó con la familia de Lidia, con la familia del carcelero de Filipo y otras mujeres que se reunían y otros hombres que estaban allí. Es posible que las 2 mujeres de la historia de hoy sean parte de ese grupo de mujeres que aceptaron el evangelio y que así como Lidia se volvieron unas mujeres, unas tremendas predicadoras, unas mujeres misioneras que no tenían límite para seguir adelante ayudando en la predicación del evangelio. En ese contexto aparece en el versículo 2 un mensaje muy especial, un pedido muy especial del pastor Pablo, el apóstol Pablo, que está escribiendo la carta y que tiene una preocupación porque se ha enterado de algo y está buscando la manera de ayudar a resolverlo antes que se vuelva un conflicto que afecte la fe, la estabilidad y el buen espíritu de la iglesia de Filipo, que se ve que era una iglesia amorosa, que se ve que era una iglesia dadivosa y que se ve que habían características muy buenas en esa iglesia, pero como en todo grupo de pecadores, siempre hay situaciones difíciles. Entonces el apóstol Pablo escribe esta situación de la que vamos a estudiar hoy o de la que estamos estudiando ya. Solo les di el marco histórico para que nos ubiquemos en dónde aparecen estas 2 damas. Versículo 2. Ruego a Evodia, aquí tenemos el primer nombre, y también a Síntique, el segundo nombre, que se pongan de acuerdo en el Señor. Interesante. El apóstol Pablo está escribiendo porque se ha enterado de que hay un problema en la iglesia de Filipo y el problema está radicado en 2 mujeres que parece que no se pueden poner de acuerdo en el Señor. Buscando un poquito por allí encontré que Evodia, el nombre Evodia, significa próspero viaje. Y el nombre Síntique, curiosamente, significa trato agradable. Me puse a pensar si de las 2 mujeres, Síntique era más llevadera. Si de pronto por el significado de su nombre, trato agradable, era una de esas personas cariñosas, dulces, que las hay en todas las congregaciones, ¿verdad? Y que uno se pega fácilmente a ellas, ¿no? Como que son como un imán que atraen. Bueno, Síntique y también Evodia tenían un problema. Estaban en una situación en la que no se podían poner de acuerdo.
Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí encontramos otro personaje al que se hace referencia. En realidad, dos personajes. De uno no sabemos su nombre, pero del otro sí sabemos que se llama Clemente. Y iba investigando por allí, encontré que Clemente pudo haber sido uno de esos ancianos fieles, uno de esos miembros de iglesia muy dedicados y muy comprometidos con la iglesia, ¿verdad? Pero fíjate que Evodia y Síntique no eran cualquier tipo de miembros de iglesia. No son esas hermanas que llegan y se sientan y oyen el sermón y salen. No son esas que a lo mejor les dicen, hermana, usted puede tener el misionero el próximo sábado. Ay, no. Ay, no, yo me pongo muy nerviosa. No. Ay, no me pidan nada. O, hermana, usted puede venir y ayudarnos vamos a tener unas conferencias. ¿Ustedes creen que pueden venir y ayudarnos con los niños? Ay, ¿qué va? No, eso es mucho lío, eso es mucha cosa. Además, yo no puedo venir todas las noches. Yo estoy muy comprometida, yo tengo muchas cosas, yo no puedo. No, esas no eran Evodia y Síntique. Eran dos guerreras. Y cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión, en realidad aquí lo que dice son, en esta versión que yo estoy usando, mujeres que han luchado a mi lado. Pero en otras versiones utiliza otra expresión que tiene que ver con aquellos soldados, con aquellos guerreros, gladiadores, hombres que de batalla. Esos son los que van al frente, a donde se está moviendo la pelea, donde se están haciendo las cosas, donde se está predicando el evangelio contra viento y marea. Eso no importa, a la hora que sea, allá vamos, nos arreglamos desde temprano porque nos vamos a la conferencia, nos vamos al sermón, a donde sea. Ese tipo de mujeres eran estas dos. Y habían trabajado mano a mano con el apóstol Pablo, de tal manera que él identifica, inclusive reconoce ese trabajo que ellas han hecho junto a Clemente, y fíjate que él las ubica en yo diría, en un nivel sumamente especial, porque el apóstol Pablo se atreve a decir aquí que los nombres de ellos tres están escritos en el libro de la vida. Y por ahí leí un artículo que decía, ¿está tu nombre escrito en el libro de la Biblia, de la vida, como el de Evodia, Síntique y Clemente? ¿Sabe que yo quiero que el mío esté escrito y me imagino que tú también quieres que el tuyo esté escrito, ¿no es cierto? Claro que sí, esa es una de las metas grandes que tenemos aquí en la tierra. Así que fíjate esta situación. Vamos a analizar qué era lo que pasaba. En el contexto de estas pequeñas, esta es la única referencia que hay de estas dos mujeres en la Biblia, ¿ok? Así que podemos analizar y podemos llegar a algunas conclusiones, aunque la Biblia exactamente no lo diga con palabra por palabra, como a veces algunas personas quieren creer, ¿verdad? Dice, fíjate que no se pueden poner de acuerdo en el Señor. No se ponían de acuerdo. Esto no me indica que fuera un problema de corte doctrinal. Es un problema de relación. Yo no creo que Evodia y Síntique peleaban por el bautismo, no creo que se discutían porque no estaban de acuerdo en la postura del apóstol Pablo con la adoración o la liturgia o lo que sea. Como hoy día, tristemente, todavía nosotros conseguimos situaciones conflictivas en nuestras congregaciones porque hay algunos miembros que no se pueden poner de acuerdo, no por asuntos doctrinales, sino por asuntos de relación. Porque yo pienso diferente que como piensa el hermano aquí, porque yo no estoy de acuerdo cuando aquí a la iglesia se le da participación a una persona que no está bautizada y me enojo.
porque a mí no me gusta cuando aquí no se ora todas las oraciones de rodillas y me enojo y lo digo y a mí no me importa y yo lo voy a hacer y voy regando esa semillita de inconformidad, ¿ok? Es inconformidad. No tiene nada que ver con doctrina, pero asumimos esas actitudes y entonces las cosas se complican porque eso afecta la iglesia, afecta el ambiente. Y no solamente eso, déjame decirte algo más, nos afecta a nosotros personalmente, porque cuando nosotros tenemos esos problemas de relación, nosotros nos afectamos, nuestra salud emocional, nuestra salud física y nuestras relaciones interpersonales se afectan grandemente. A veces no encontramos la manera de describir ese tipo de relaciones, pero existen estos conflictos. Los vemos a diario, los vemos con frecuencia en las congregaciones. Y esto era lo que estaba pasando con Evodia y con Síntique. No se podían poner de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las situaciones que a nosotros también nos incomodan y nos molestan? Y por la que muchas veces en las congregaciones encontramos que se suscitan conflictos, se suscitan situaciones que los pastores tienen que estar gastando tiempo en resolver problemas de relación en lugar de estar evangelizando y consolidando más la fe de los miembros de la iglesia. Bueno, muchas de esas cosas, ¿verdad? Como las mencioné hace un ratito, son asuntos personales, por ejemplo, de la vestimenta. No, que yo no estoy de acuerdo que nadie venga aquí a la iglesia en pantalones. A ver, voy a chequear aquí un poquito porque me decía la reconexión. No, pero yo creo que está bien. Por favor, los que están conmigo en Facebook, avísenme si ustedes ven que hay en algún momento algo que se interrumpe, porque eso como que se está haciendo de moda, ¿verdad? Muy bien. A veces no estamos de acuerdo por eso, a veces nos incomodan que algunas normas, que si hay alguna hermana, que si hay un hermano que usa el anillo, que no suba a la plataforma con el anillo. Hermanos queridos, esto no son asuntos de fe, esto no son asuntos de salvación, estos son asuntos personales, que si a mí me incomoda ver a alguien con un anillo, yo tengo que revisarme cuál es mi problema. A lo mejor el pobre hermano que tiene o la hermana que usa su anillo no tiene ningún problema con eso. Soy yo la que cada sábado que viene o cada domingo, cada día de culto que viene a la iglesia y veo a la hermana con el anillo me está molestando. O si veo que hay alguna situación que mi opinión no debe ser así. Entonces hay un problema de relación. Nosotros estamos creando problemas de relación. Ahora, ¿por qué ellas, dice el apóstol Pablo, no se han podido poner de acuerdo? ¿Será que había una actitud de terquedad, como muchas veces sucede en nuestras congregaciones y en nuestras relaciones con la familia extendida, con la familia nuclear, con los compañeros de trabajo? No solo con los hermanos de la iglesia, porque nuestras relaciones interpersonales no solo se dan en la iglesia, se dan en nuestro lugar de trabajo, se dan en nuestro vecindario, se dan con nuestra familia nuclear, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, se da con nuestra familia extendida, nuestros tíos, nuestros nueras, nuestros suegros, en fin, todo lo que es la familia extendida, primos, parientes. Todas las relaciones interpersonales que se proyectan en esos niveles pueden verse afectadas muchas veces por la terquedad de nuestro carácter. Y yo no sé si Evodia era terca o si Síntique era terca, pero evidentemente entre ellas dos había una situación que el apóstol Pablo no dice qué era, pero no se podían
poner de acuerdo en el Señor. ¿Y qué es ponerse de acuerdo en el Señor? Ponerse de acuerdo en el Señor es de poner mi manera de pensar y comprender que Dios y el pueblo de Dios y la iglesia de Dios y los líderes de Dios tienen una línea de trabajo, no digamos una línea de trabajo, no, tienen un sentir, tienen una directriz que seguir y que las cosas no pueden ser siempre como yo quiero o como a mí me parece. Ponernos de acuerdo en el Señor es muchas veces de poner mi idea, que puede ser buenísima, porque la idea de otro o de otros contribuye mejor al crecimiento, a la estabilidad, a la paz de la relación, de la iglesia, del hogar, de lo que sea, y depongo con humildad. Filipenses allí mismo en el capítulo 2 dice que el Señor se humilló hasta lo máximo, hasta la muerte de cruz. ¿Y tú crees que el Señor Jesús no tenía suficiente argumento para hacer valer su manera de pensar? Claro que sí, era Dios, pero la depuso. ¿Por qué razón? Por el bien de toda la raza humana, incluyéndote a ti y a mí. Y se fue hasta la muerte y muerte de cruz, que pudo haberla evitado y no lo hizo porque para eso vino, para resolver los problemas de nosotros y que el mayor problema es el pecado. Y ese se manifiesta de muchas formas en nuestro carácter. Quiero tomar unos minutitos para discutir un poquito lo que es el asunto de nuestras relaciones interpersonales, porque ya que esta historia de estas dos mujeres o esta referencia bíblica de estas dos mujeres me asegura que aquí había un problema de relación. Escúchame, déjame antes de seguir adelante. Aquí no había un problema de fe, ¿ok? Estas mujeres creían en lo que creían, proyectaban el evangelio correctamente y trabajaban con el apóstol Pablo en la doctrina correctamente. Así que no era herejía lo que había de por medio, ¿ok? Si no, vuelvo a repetirte, un problema de relación. Ven conmigo a la epístola también del apóstol Pablo en Gálatas, allí mismito, antes de Efesios. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 y el versículo 14 y 15. Gálatas 5, 14 y 15. Voy a leer desde el 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Qué gran verdad. Si tú no tienes esos versículos subrayados, yo te invito a que los subrayes. A veces nos mordemos, nos destruimos, nos acabamos unos a los otros y no tiene que ver nada con la doctrina, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestras reacciones, con nuestra manera de ser. Y aquí el apóstol Pablo le habla a alguien y le dice: ayuda a estas dos mujeres. En el versículo siguiente dice: ayúdalas, ellas han estado luchando conmigo, ayúdalas para que puedan entender. Porque yo te quiero decir una cosa, tú sabes que a veces nosotros mismos como que no nos damos cuenta de los problemas y las situaciones que nosotros mismos creamos con nuestro carácter. Estamos como tan acostumbrados a reaccionar, a hablar y a decir las cosas sin pensar que muchas veces eso, como lo decimos, como lo hablamos, está afectando a un tercero o a un cuarto.
Y no nos damos cuenta, porque inclusive hay personas que dicen, yo soy así, yo digo las cosas así, a mí no me cambia nadie y que vean a ver, yo soy claro como el agua. ¿Sabes que no siempre ser claro como el agua es bueno? Porque el agua también se enturbia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas como se dicen. Y el apóstol Pablo dice allí, hay que ayudarlas. Entonces, busca una persona porque a veces la persona, un mediador, puede mirar mejor la situación y puede ser imparcial para llamar a ambas partes a una reflexión a fin de que el conflicto pueda resolverse. Aquí no se dice a quién. Cuando yo estuve estudiando esto varias veces le comenté a mi esposo, ¿sabe? Tengo la impresión, no sé, por esta declaración que el apóstol usa aquí, mi fiel compañero. Tengo la impresión de que fuera Timoteo, pero también leyendo un poquito más, investigando y buscando, veo que no, que parece que es una tercera persona que en el grupo ha sido comisionada para tratar de ayudar a estas dos mujeres a resolver el conflicto que había entre ellas. Y quiero decirte, en lo que a relaciones interpersonales respecta, quiero darte algunos consejitos. Quiero que tomes en consideración lo siguiente. Para llevarte bien con las personas, en casa, en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en la iglesia y donde quiera, tú tienes que aprender a respetar las opiniones de los demás y a recordar que las tuyas, tus opiniones pueden ser muy buenas, pero las de otras personas también son buenas. Y hasta hay ocasiones en que pueden ser mejores que las tuyas. Se va a necesitar mucha humildad para deponer una actitud y darte cuenta que hay otras opiniones o hay otras ideas que pueden ser mejores que las tuyas. Así que toma esto en consideración para que puedas llevarte bien con las personas. Quiero que también tomes en consideración que cuando hablamos de relaciones interpersonales, cuando las relaciones son malas, son relaciones que tratan de controlar, tratan de que todos o todas las cosas sean como yo pienso y como yo digo. Y eso se ve mucho en las juntas, eso se ve mucho en los grupos, en las comisiones. Si tú te quieres llevar bien con las personas, trata siempre de no asumir una actitud controladora, porque eso daña las relaciones. Cuando las relaciones interpersonales son saludables, producen compañerismo. Cuando son malas, producen frustración, producen agresión y producen ruptura de la relación. Tú no quieres ser en ningún momento el elemento que dañe, que rompa una relación, ¿verdad? Pero puedes convertirte en esto si asumes esas posiciones tan radicales y porque yo lo digo así y porque así lo quiero yo y así tiene que ser e insistes en que las cosas sean a tu manera, entonces eso no va a funcionar de ningún momento, en ningún momento. ¿Cuáles son las razones por las que la mayoría de los problemas de relaciones se dan entre los miembros, a veces de la iglesia o de cualquier situación, verdad? Bueno, uno de los factores es el celo. Nos da celo que alguien pueda decir algo mejor de lo que yo dije o que alguien pueda tener mejor aceptación que la que yo espero tener. Ese celo daña las relaciones interpersonales. Otro factor es el favoritismo. Cuando hay un favoritismo con alguien, entonces las relaciones se dañan porque todo va orientado hacia esa persona en particular, porque hay un favoritismo con esa persona. Y eso no es saludable, nunca ha sido saludable. Cuando en la familia papá o mamá muestran favoritismo en su relación con algún hijo,
ya estamos creando una situación difícil. Cuando en la iglesia se crea favoritismo hacia alguien, estamos mal. Cuando en el área de trabajo sucede el favoritismo, de igual manera podemos estar creando una ruptura o una situación crítica que puede desenvolver o llegar a un desenvolvimiento trágico y lamentable. La mala comunicación muchas veces es otro factor por el cual nuestras relaciones interpersonales no funcionan. Yo no sé cómo era la comunicación de Bodia y Sintique, pero yo creo que si trabajaron con el apóstol Pablo pudieron haber estado de acuerdo en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Y en muchas cosas. Pero la mala comunicación lo hace. También hay otro asunto que crea mucho problema, especialmente en las congregaciones, y es la línea de autoridad. Cuando las personas empiezan a querer invadir la línea de autoridad de otra persona o a cuestionar. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando estudiamos de Miriam nos dimos cuenta que Miriam y Aarón cuestionaron la línea de autoridad de Moisés y el Señor los tuvo que llamar a capítulo? Bueno, porque hubo un problema de relación entre ellos con su hermano, hubo un problema que se reflejó en la comunidad y varias personas de la comunidad se pusieron en favor de estos dos. Lo mismo puede pasar con cualquiera otra de nosotros si no respetamos la línea de autoridad que el Señor ha puesto en su iglesia. Así que no tenemos más información, pero lo que tenemos es lo siguiente. El apóstol Pablo quiere que esto se resuelva para que no repercuta en la iglesia, para que la felicidad, la armonía sea lo que reine en la congregación. Y eso mismo va a suceder en nuestro hogar y eso mismo va a suceder en nuestra vida, porque no hay nada más agradable y más placentero que llevarnos bien todos unos con otros. Eso no quiere decir que de vez en cuando no hay estas diferencias de opiniones. Las diferencias siempre van a llegar, lo que no tienen es que dominar. Oye bien esta declaración. Las diferencias de opinión siempre van a llegar. Lo que no deben es dominar. Dominar la paz, dominar el éxito, dominar el plan, dominar las circunstancias, sino que todos nos podamos poner de acuerdo. Si tú estás en una comisión, si tú estás en una reunión, si tú estás en una junta, si tú estás en un medio en el que la mayoría decide algo diferente a ti, y tú has expuesto tu manera de pensar, pero la mayoría está de acuerdo en otra, depón tu actitud y sigue con los demás. O por lo menos apoya a los demás y dale tiempo a que las cosas se vean. Déjame decirte que hay un salmo en la Biblia que me gusta mucho y que habla acerca de esto. Tú lo debes conocer, tú lo tienes que haber leído muchas veces. Es un salmo bien cortito. Y es un salmo que lo escribió David y lo escribió cuando estaba con un tremendo problema de relaciones. Gravísimo problema de relaciones. Con la familia, con el pueblo, con el rey, con el ejército, con un montón de gente. Es el Salmo 133. Cuando muchas de esas personas que estaban con tantos problemas de relación resolvieron sus problemas de relación, se pusieron a cuenta con el Señor, depusieron todas esas actitudes radicales y empezaron a seguir el camino que Dios estaba trazando y siguiendo al líder que Dios había escogido, si le gustaba y si no les gustaba, pusieron a un lado sus gustos personales. Entonces, el salmista escribe este salmo tan chiquito que algunos lo sabemos de memoria y que a otros nos gusta mucho, ¿verdad? Dice, Salmo 133. En esta versión que yo tengo dice, cuán bueno y cuán agradable es
que los hermanos convivan juntos en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Precioso salmo. En otras versiones dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Cuando yo pienso en algo delicioso se me hace la boca agua. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Evodia y Síntique, espero que no hayan tenido la intención de dividir la iglesia. Aunque la Biblia no lo dice, estoy segura que resolvieron sus problemas, porque no se puede estar sirviendo al Señor de corazón y guardar en nosotras resentimiento, guardar amargura. No puede estar mi nombre en el libro de la vida si yo estoy con esos sentimientos. Se presentó una situación, pero gloria a Dios que se pudo resolver. Hubo una persona que hizo de mediador y se resolvió. Aprendamos entonces varias cositas y con esto voy a terminar. Los desacuerdos ocurren, no deben trascender a los grupos. Si es en el hogar, no debe trascender al resto de la familia. Si es en el trabajo, no debe trascender al equipo de trabajo. Y si es en la iglesia, no debe trascender a la congregación. Necesitamos aprender a deponer nuestras posiciones radicales y aprender a trabajar juntos en armonía. Y hay que buscar ayuda cuando estamos en una situación difícil, como dice Mateo 17. Busca ayuda, que alguien intervenga y no comencemos el dichoso chisme de estar. Pero yo dije lo siguiente, pero yo dije tal cosa y mi opinión fue esta y esta, pero votaron esto y esto otro o hicieron esto otro. Eso es diabólico, eso es malo, eso trae división. Y la división y el mal espíritu nunca tiene la bendición de Dios. Que nos cuidemos de no caer en una situación como esta. Que el ejemplo de Evodia y Síntique nos haga reflexionar y nos ayude a considerar que debemos ser mujeres siempre pacificadoras, trabajando por el bien de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestros compañeros, y siempre dar el testimonio de mujeres cristianas dirigidas y controladas por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Que Dios nos ayude, Padre, es nuestro deseo en este momento. Que tú puedas ayudarnos a internalizar este mensaje que estas dos mujeres presentan y que el propósito que el apóstol Pablo tuvo de ayudarlas a reflexionar pueda ser el mismo propósito que tu Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de cualquier persona que en este momento esté viendo este estudio y sienta que en algún momento ha caído en el error de tratar de imponer sus posiciones o sus ideas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos a ser perdonadores. Y ayúdanos a reconocer que las cosas tienen que ser a tu manera y no a nuestra manera. Que podamos siempre seguir el consejo de tu palabra y aprender de todos estos ejemplos que contribuirán con nuestro caminar espiritual mientras nos encontramos contigo en el reino de los cielos.
Gracias por esta oportunidad de estudiar y gracias por la bendición que le vas a impartir a este estudio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, amigos y amigas, como siempre digo, si Dios nos da vida y salud, el próximo lunes nos encontramos con otro estudio, con otra lección para nuestro caminar espiritual, como hombres y mujeres de Dios. Que Dios les bendiga, feliz semana, disfruten el resto del día y de la semana.